Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Vamos al mambo a las 11:02 de la mañana. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a donar a través de nuestro chat siempre que estemos en vivo y cuando no estemos en vivo. Siempre para Bonita Radio, para continuar precisamente lo que traemos hoy. Una investigación a partir de los salarios que la gobernadora adjudicó a por lo menos 59 jefes de agencia. Ilegal. Hay una ley que dice hasta dónde debe llegar. Y esa ley no se cumple ni por Pedro Pierluisi, ni por Luis Fortuño, ni por Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares. Y la gobernadora hoy del Partido Nuevo Progresista, la gobernadora Jennifer González Colón. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar antes sobre Víctor Ramos y lo que deja caer el CPI desde anoche. Quienes están trabajando con él ahora en el Departamento de Salud a $1, pero todo lo que significa que son precisamente aquellos que lo defienden. ¿Y dónde están cada uno que podría constituir, a pesar de esos contratos sin remuneración, conflicto de interés? Lo que van a hacer, secretario, tiene un comité de amigos en el Departamento de Salud. Y definitivamente el aumento que se anuncia hoy por el negociado de energía en la factura de Luma Energy, privatizador, precisamente para pagar lo que le deben el gobierno de Puerto Rico, no el pueblo, el gobierno de Puerto Rico y los administradores de la Autoridad de Energía Eléctrica a los pensionados de esa autoridad, a los empleados que estuvieron allí hasta 40 y pico de años. Nunca le pagaron y ahora es el pueblo quien va a tener que pagar la irresponsabilidad y la mala administración de las administraciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a ustedes, gracias por estar, todos los que están por ahí. Llegó primero Florence Ramos, Aixes Camilo, María Busó, está por ahí Brenda Gómez, Ariel Cartagena, Luis Fernández, Judith Nach, Javier Pérez, José Rivera, siempre Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Laura Aguirre, Sandra Arroyo, Edgardo Gómez, Ana Rosado, Johanna Álvarez, Araceli Ana Vitarte, anda pa'l carajo. Saludos, Eddie Ramírez desde Michigan, a Wilda Ríos, Antonio Maldonado, Humberto López, siempre por ahí, Carlos Santiago, Ivonne Padua, Víctor Cruz, Wilma Fontán, Tito Mout, Gladys Camacho, Carles Baratá, Víctor Cruz, Lizeth de León, Eneida Soto, Wilma Fontán, Madeline Rivera Ramos, está Carles Baratá, Gladys Camacho, Tito Mout. Bueno, yo creo que los dije todos. Siempre está por ahí también Javier González desde Nueva York. ¿Qué clase de pantalones tiene el gobierno? Hacen las cosas mal y que el pueblo pague. Vamos a empezar con el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias, Florence y Carla, por tus comentarios. Eso se sabía, que el pueblo iba a pagar los platos rotos y los platos robados también. Buena línea esa, nunca la había usado, te voy a citar. Los platos robados, de verdad que es mucho lo que hay hoy. Yo quiero traerles, como siempre, la información en contexto histórico, pero sobre todo los documentos de lo que es esa ley de 1989, pero también el contexto de lo que la gobernadora dice que es un ahorro, pero la contradice incluso, como está
así establecido en nuestra historia. Lo que pasó con administradores de, incluso el Ricky renuncia, esa administración de Ricardo Rosselló Nevares, con los salarios incluso que le dio a los mismos puestos Pedro Pierluisi. Y yo creo que es importante establecer los contextos y traer la evidencia, porque el problema es que la gobernadora dice que se ahorra 1.4 millones, pero no se lo pudo probar a la compañera Gloria Ruiz Cuilan, que fue la que inició esta información ayer. Vamos al asunto del negociado de energía. El negociado de energía, Josué Colón, SAR de Energía, y el comisionado el presidente del negociado, Edison Avilés, dicen hoy que para poder poner al día el pago de pensiones a unos 12.500 jubilados, le tienen que pedir dinero al pueblo. En la orden que emitió el negociado de energía, y para que tengan claro, todo esto siempre produce documentos, el negociado de energía dice que la tarifa sería temporera, porque obviamente hay que satisfacer los pagos de pensiones y no hay en este momento supuestamente otro escenario que no sea aumentar la tarifa para pagarle lo que le deben a esos 12.500 pensionados. Recordemos que todo esto estuvo sujeto o está metido en el plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en el caso de quiebra. Los abonados enfrentarán 2 aumentos en verano, antes de verano, exacto, porque había otro anunciado, pues ahora también van a incluir el de la pensión. Hay uno el 1 de julio que dura hasta que se decida finalmente una nueva tarifa y este otro. El pago de pensiones se requiere por lo menos 24 millones de dólares mensuales, que ya se han sufragado en parte con un préstamo de 300 millones y otros desembolsos de la Agencia Federal de Emergencia, FEMA. Qué interesante que el gobierno de Puerto Rico ni el negociado de energía, y yo siempre he dicho que este invento del negociado de energía no fue otra cosa que insistir en generar otra capa de burocracia alrededor de todo el plan de energía, de la famosa reestructuración del sistema de energía en Puerto Rico para incluir a las renovables. Sabemos dónde está eso con Jennifer González. Esta tarde tenemos información sobre eso. Y este invento realmente lo que creó fue otros adeptos del partido de gobierno, en este caso el Partido Nuevo Progresista, para insistir en que sea el pueblo el que pague. ¿Por qué? Porque si el negociador de energía fuera honesto, discutía en esas reuniones donde se sientan los comisionados precisamente lo que provocó que los pensionados hoy de la Autoridad de Energía Eléctrica tengan algún problema para recibir sus pensiones o estén precarios. Porque el gobierno de Puerto Rico le adeuda millones de dólares a ese fondo de pensiones, que no se lo pagó. Que sencillamente Luis Fortuño dijo, no los voy a pagar, no los voy a enviar. Las remesas no las voy a enviar. ¿Quién era uno de los directores ejecutivos de la administración Luis Fortuño? Y yo no me canso de decir esto porque es que hay que decirle a la gente la verdad. Precisamente Josué Colón, el que tienen ahí hablando con el director del negociado, el presidente del negociado, Edison Avilés. Y deberían decirle al país que todo esto ocurre por lo que sabemos, porque Luis Fortuño, Tomás Rivera Chats y Jennifer González Colón, entre otros, porque no fueron los únicos que endeudaron la autoridad, pero quienes mayormente endeudaron la autoridad fueron ellos tres, precisamente. Endeudaron en más corto tiempo y ahí está la deuda de la autoridad y no le pagaban las remesas del fondo de pensiones a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que es importante contextualizar y decirlo claramente. Vamos a Víctor Ramos. Déjenme ver si ustedes tienen algún comentario, que me imagino que sí. Abuso de poder, no paguemos más aumentos, dice María Costa. Madeline, ahora los abonados tienen que pagarle las pensiones de la AL. Así es. En serio, porque el gobierno, esto es lo más trágico en esa ecuación, el gobierno que siguieron eligiendo
los miembros del Partido Nuevo Progresista, que incluso en el 2024 votaron por Jennifer González, insisten en votar por la misma gente que ha traído el país hasta aquí. Yo creo que esa es una ecuación súper razonable en este análisis. Rita Guzmán, el negociado es un teatro de hacerlo ver independiente, exactamente. Yo creo que esa fue siempre la idea y definitivamente así es que actúan. Javier González, maldita deuda, los que la crearon y la junta abusadora. Espero que la vida les pase factura con sufrimiento incluido, dice Javier. Carlos, gente, otro verano del 2025. Jennifer renuncia, dice Carlos. Dice Luz Díaz, qué gracioso, ellos roban y el pueblo paga la deuda. ¿Por qué no le bajan el sueldo a esos vividores que viven como millonarios a costa de la chequera del pueblo? De eso vamos a hablar ya mismo. Vamos a hablar de Víctor Ramos. Ustedes saben que a Víctor Ramos le toca esta semana el estar allí en el teatro, en el salón, en el lapsus, en el salón más grande de la legislatura de Puerto Rico, del Capitolio, el Leopoldo Figueroa, frente a una comisión total, después que hable quien ha traído evidencia y que lo acusa de múltiples irregularidades, él defienda su posición como designado al Departamento de Salud. Sigue lloviendo y no escampa para Víctor Ramos. Y ayer los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo, realmente una compañera trajo, entre ellas la compañera Wiskovich, trajo información de lo que es bien interesante que está pasando en el colegio, que pasa en el Departamento de Salud del designado a esa secretaría, Víctor Ramos. Y es que estos médicos, por lo menos el que tiene, dos de los que están ahí, el que tiene el papel en la mano, Pérez Nieves, el que fuera precisamente el tesorero de ese tiempo de Víctor Ramos en el Colegio de Médicos y Cirujanos, que es donde en efecto ocurrieron las irregularidades que se alegan, que tienen que ver con, por un lado, la creación del plan médico y por otro lado, los fondos que se recibieron para la vacunación COVID-19. Y ese médico que coge precisamente Roberto Pérez Nieves el documento en la mano, también con Irán Luigi Sánchez y Luis Flores Torres, son los que han contratado con el Departamento de Salud por $1 para asesorar, pero es más que asesorar, al Departamento de Salud en medio de la designación de Víctor Ramos. Y yo digo que se alega porque lo más interesante de esa designación es que está incluido ahí representar, y esto es bien importante, representar al secretario en reuniones, etc. Este asunto de los comités de amigos en favor del secretario, de un secretario del Departamento de Salud, no es nuevo. No olvidemos a quien fuera el secretario de Salud de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Rafael Rodríguez, el neurólogo, neurocirujano, de hecho, dicen que es excelente en su profesión. Aquel secretario que no sabía el protocolo de enterramientos en medio del huracán María, se llevó también a un grupo de amigos, entre los cuales están estos amigos de Víctor Ramos. 2 de ellos están en ese primer grupo, para precisamente hacer exactamente lo mismo, ayudarlo a regentar el Departamento de Salud, pero eran simplemente como asesores. Estos van a representar al secretario, estos se van a sentar como si fueran secretarios. Cuando una vez este contrato, que es precisamente
el que trae el CPI como evidencia de esta contratación, y déjenme decir los nombres de las colegas, Jennifer Wiskovich Padilla y Amanda Pérez Pintado, una se da cuenta que aquí la gran diferencia es que no solamente estos buenos amigos, parte del comité de amigos de Víctor Ramos, van a asistir al secretario en asuntos técnicos y especializados, asistirlo en planificación, coordinación y evaluación de las actividades o proyectos administrativos programáticos y de política pública. Es que van a participar en reuniones o comités a los que sea asignado el secretario. Comparecer a reuniones en compañía de un representante del secretario y hacer evaluaciones y recomendaciones sobre distintos aspectos del área de la salud según lo solicite. Estos son unos amigos que van a funcionar como secretarios ad hoc. Y lo más interesante es que estos mismos muchachos son los que el domingo pasado, no el anterior, el 16 de marzo, salieron en defensa del secretario porque es una injusticia lo que le está haciendo el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, acusándolo de mala administración en el Colegio de Médicos cuando fue presidente. O sea que no solamente hay dos de ellos, como ya nosotros reseñamos, sobre todo Roberto Pérez Nieves, que está sentado en la Junta del Fondo. Hay otro miembro del Comité de Amigos que también está sentado en la Junta del Fondo de ACES. Pero también están sentados allí como los secretarios designados cuando el secretario no pueda comparecer a reuniones. ¿Y de qué estamos hablando? De un secretario que no tiene la capacidad. Lo sabíamos de Rafael Rodríguez. Pero tan claro fue Rafael Rodríguez en que no tenía la más mínima idea. Puede ser médico, pero administrador de una institución como el Departamento de Salud que dicta la política pública sobre la salud en Puerto Rico, no solamente es el ejemplo de los enterramientos en el huracán María, otro montón de asuntos que ocurrieron en esa administración que fueron un fiasco. Pero se suponía que salíamos de gente que no podía hacer el trabajo para que lo hicieran. Ni hablar de lo que hizo el secretario Carlos Mellado bajo la administración Pierluisi. Porque sabemos todos los conflictos de intereses que tuvo y no pasó nada. Nada. Investigaciones que trajimos nosotros y otros compañeros periodistas. Que incluso no le contestaba a los periodistas. Sabemos que ni a mí, ni al CPI, etcétera. Bueno, perdón. No le contestaba a las investigaciones que le denunciaban lo que estaba pasando en el departamento. A los que hablaban solamente lo que él quería decir, pues sí le contestaba las preguntas. Así las cosas, yo creo que es importante porque esta semana nosotros vamos a tener, el próximo jueves, una vista donde se supone que Víctor Ramos conteste todo lo que no ha contestado al día de hoy con relación al asunto de si él tiene la capacidad o no, pero sobre todo las investigaciones y las irregularidades que se han dado alrededor del Colegio de Médicos y Cirujanos cuando él era presidente. No solamente el Comité de Amigos que tiene ahora contratos nominales lo defiende. Sabemos que la gobernadora de Puerto Rico ha dicho que ella no lo va a retirar porque él le va a contestar todas las preguntas al Senado de Tomás Rivera Chats. Veremos. Eso es el jueves. Y lo más importante de ese asunto también, que tiene que ver con Víctor Ramos y todo lo que está pasando alrededor de su designación, es cómo la gobernadora va a justificar con todo esto que se cuestiona, y ahora vamos a entrar en el asunto de los salarios, pagarle a Víctor Ramos $160,000 como secretario del Departamento de Salud, cuando necesita tanta gente que lo asesore. Y hay algo bien importante que tiene esta historia que me parece que es urgente destacar. Los médicos que se están sentando allí trabajan en hospitales, son directores médicos en el Hospital San Jorge, por ejemplo, donde también se sienta como médico Víctor Ramos Otero. O sea, son jefes en la práctica privada y vienen al servicio público
disque a darle asesoría y a sentarse en reuniones por él para apoyarlo, porque son tan generosos que quieren apoyar la salud pública y el trabajo de un secretario del Departamento de Salud. Pero es importante. Irán Luigi, Luis Torres Flores, Roberto Pérez Nieves y Javier Cuevas Marrero, que son ortopedas, ginecólogos, cirujanos plásticos y pediatras. Tienen todos práctica privada y trabajan en hospitales. ¿Y quiénes ustedes se creen que son los que manejan? Es la institución pública que maneja todo lo que tiene que ver con las certificaciones y los cumplimientos que tienen que seguir los hospitales, los médicos, etc. El Departamento de Salud de Puerto Rico. ¿Y a quién sientan de ayudantes del secretario? Bendito, ellos son tan buenos que no están cobrando. A los amigos de Víctor Ramos, al comité de amigos de Víctor Ramos, que participan de una vez en esas industrias privadas de salud. ¿Cómo es que se están sentando allí porque son amigos del pueblo de Puerto Rico? Es una pregunta. Alguien que me la conteste. Voy a ver si hay alguien de ustedes que me quiere contestar esa pregunta. A todos los que están por ahí, gracias por estar. Ella no va a renunciar, su pueblo hace lo mismo del 19, ella va a utilizar a los niños, dice Carmen Muñiz. Hay qui pro con lo que hace el hijo de Edgar García. Yo no puedo citar eso porque yo no tengo evidencia de que eso sea cierto. Y ustedes saben que yo en eso lo lamento. Y ve Grajales, los validan esgrimiendo, no cobran a los Elon Musk style. Exactamente. Y es interesante, y gracias por traerme esa línea, Ivette, porque es precisamente lo que está pasando en Estados Unidos con los famosos millonarios, sobre todo con Elon Musk, que dirige supuestamente la agencia que va a recortar toda la grasa y que va a poner a Estados Unidos a brillar desde el punto de vista público. No, son la gente, son los buitres dando la vuelta. Y definitivamente cada vez más este gobierno se parece al gobierno de Jennifer González, de Donald Trump. Luis Daniel Ortiz, saludos. Nelson Torres, Tomás Rivera Chate famoso por hacer un show y después confirmarlo. Eso vamos a verlo, cierto. El gobierno de Diego ha hecho más daño que Irma, María y los terremotos juntos. Recuerden que Jovín se graduó de México, pero ¿pasará la licencia para ejercer? No sé. Florence, María Buzón, yo la que quiere allí para, entre otras cosas, la de la licencia de médico del Mandulete que vive en Fortaleza. ¡Wow! Eso está fuerte, pero recordemos que hay un colegio, bueno, lo que era antes la Junta Examinadora de Médicos en Puerto Rico, que por ahí es que pasan las licencias. Haciendo que hace, aguaje y después lo certifica. Bueno, vamos a el asunto de los salarios. Ayer salió una nota, de hecho salió desde las 11 de la noche, casi filo de la medianoche del domingo, una nota de la compañera Gloria Renquilan que traía una información que obviamente, quiero entrar esto aquí porque me parece que es importante. Obviamente lo promueve el gobierno de Jennifer González para tratar de paliar lo que era un reclamo de la minoría del Partido Popular en la Cámara, en este caso Héctor Ferrer, para que le entregara los salarios de los jefes de agencias, pero sobre todo los salarios de la secretaria del Departamento de Estado y su esposo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y esto es bien importante porque esto es lo que, en términos de la estrategia, hace el gobierno de Jennifer González para tratar de tomar la delantera en el discurso que iba a establecer Héctor Ferrer cuando solicitaba los salarios. Porque Héctor Ferrer, sabiéndolo o no, se tenía que imaginar que los salarios que se asignaron a Francisco Domenech y a Verónica Ferrayoli Ornedo, secretaria de Estado, eran escandalosos. Así es que la estrategia de comunicación de la Fortaleza se va en vamos a darle esto a un medio de comunicación y nosotros ponemos ahí que supuestamente nos estamos ahorrando dinero. Cosa
que el cuestionamiento de la periodista no está satisfecho por Jennifer González Colón, ni por el secretario de la Gobernación, porque ella insistió y nunca le entregaron la lista de precisamente lo que ellos alegan que es un ahorro versus lo que pagaba Pedro Pierluisi de la chequera del pueblo, nunca de su chequera. Y yo creo que en ese sentido, ahí es que está el problema para esa estrategia, porque la propia periodista responsablemente dice, aquí no hay prueba de que eso sea un ahorro, pero ellos alegan que es un ahorro. Cuando nosotros vimos la lista, y yo tuve acceso a la lista que entregó la Fortaleza, o que es la lista que se ve que produce la Fortaleza, porque es la que establece la de todo el mundo, además de Verónica Ferraioli y el secretario de la Gobernación. Ahí está, desde el brigadier general, todos los que han sido hoy nominados y nombrados por la gobernadora. Incluso aquellos como de agencias intermedias que ella no tenía que nombrar, que se supone que eran las juntas las que lo hicieran, pero la gobernadora en su micromanagement lo está haciendo. Así es que esta lista, que tiene 4 páginas, va uno por uno. Ven aquí la licenciada Verónica Ferraioli en el número 22 y en el caso de Francisco Domenech el número 29, $200,000 y $225,000. Qué interesante que el hombre, se gana más que la secretaria de Estado, que tiene una posición en la Fortaleza. Francisco Domenech no es constitucional, en una posición en la Fortaleza como secretario, se gana más. Y así sucesivamente, si vamos por las 4 listas, los 4 documentos, nos damos cuenta, y de hecho están publicadas en nuestra página de Facebook anoche y de nuestra página de Twitter, que están todos los que se han nombrado. ¿Qué hizo la gobernadora? Le puso una línea a todos aquellos, una línea de referencia a todos aquellos nombramientos que ella alega suponen un ahorro para el gobierno de Puerto Rico. Pero ante la petición de la periodista de dónde está la comparativa, no lo entregó. Así es que el papel aguanta, gente, todo lo que le ponga. Yo lo primero que hago cuando veo este tipo de discurso, que es un discurso self-serving, como dirían los gringos, es un discurso que se pepita sin evidencia. Es decir, me tienes que creer, me crees. Es una estrategia de comunicación para seguir en la propaganda y traer mensajes que o son medios ciertos o son falsos del todo. Y lo primero que yo hago es buscar cuál es el Estado de Derecho con relación a los salarios. Y es importante establecerlo porque cuando usted busca el Estado de Derecho, si no hay nada, pues perfecto, no hay nada. Pero en este caso, sí encontramos que hay Estado de Derecho para hablar de los salarios. Yo quiero decir aquí, que es bien importante establecerlo desde ya, el antecedente de esta información o esta conducta de los gobiernos de Puerto Rico pagando salarios exorbitantes a jefes de agencia viene de la administración de Pedro Rosselló González. O sea, esto no es un invento de Jennifer González, esto es un invento de sus padres políticos. Un Pedro Rosselló González que en aquel momento era el gobernador de Puerto Rico y ella estaba iniciándose en la carrera política.
Y ustedes recordarán que Pedro Rosselló González decía que había que pagarle así a los jefes de agencia porque el problema con el que se encontró en el 93 cuando empezó, según él en aquel momento, cuando empezó a ser gobernador de Puerto Rico, fue precisamente que los jefes de agencia no querían venir, o las personas que él había identificado no querían venir a el gobierno de Puerto Rico porque se ganaban más en la empresa privada. Y eso trajo a gente que en aquel momento empezaron a ganarse 3 cifras. Eso lo recuerdo, pero miren, como si fuera hoy. Y la argumentación de él y de su entonces ayudante, ¿cómo olvidarlo? El secretario de la Gobernación, que ya no está entre los vivos, Álvaro Cifuentes, era precisamente que no había manera de atraer a esa gente si no se ganaban lo que le iban a pagar. ¿Quién lo continuó? Luis Fortuño. Y eso sí, que lo recuerdo y les puedo citar a uno, el que era subsecretario de la Gobernación o secretario de la Gobernación en aquel momento, un joven abogado que también le pagaron de esa manera, con jugoso salario, pero interesantemente después tuvo que salir por un conflicto. Pero ustedes saben lo más importante de ese funcionario, que ya mismo recordaré el nombre, que salió en la investigación del financiamiento de las campañas de Wanda Vázquez Garcet, lo que mantiene acusada a Wanda Vázquez Garcet en la jurisdicción federal. ¿Por qué salió el abogado, joven abogado, en aquel momento cuando Luis Fortuño lo reclutó? En aquel momento por un conflicto de un contrato en el que su papá tenía interés. Pero en este momento, en el financiamiento de las campañas, era uno de los que hablaba con Andrés Guillemán Noble y de los que se sentó en la oficina de la comisionada de instituciones financieras a tratar de ayudar a la gente del Banco Venezolano. Sí, uno de los que está acusado, Julio Herrera Bellutini. Todo eso es importante porque estamos hablando de esa mentalidad de funcionarios públicos que no vinieron a servir al pueblo de Puerto Rico. Y en aquel momento, recuerdo cómo se alzó la voz desde la administración de Pedro Rosselló, y hemos seguido en esto para darnos cuenta hoy que hay una ley desde 1989 que establece precisamente cuáles serán las remuneraciones y los salarios. Ley para fijar el sueldo del gobernador y los otros funcionarios de gobierno, que como ustedes ven tiene 14 enmiendas. Y el análisis que nosotros hicimos es que las enmiendas, sobre todo, casi todas estuvieron dirigidas, incluida la administración de Sila María Calderón, para incluir aquellos jefes de agencia del nivel constitucional que no tenían un diferencial. Y esto es importante, y desde aquí partimos. Lo que hace esta ley, es decir, el tope para la secretaria de Estado, en este caso que es secretaria, son $90,000. Para ese cargo, $90,000. Pero más tarde se enmendó y siguió enmendándose para incluir otros jefes de agencia, que ese tope de $90,000 y el de $80,000 para todos los demás jefes de agencia puede cambiarse con una tercera parte de ese salario como diferencial. Esto quiere decir que de ese $90,000 usted puede tener hasta una tercera parte en diferencial, y eso le va a llegar, en el caso de la Secretaría de Estado, a $122,000. En el caso de todos los demás jefes de agencia, justicia, hacienda, salud, familia, educación, recreación y deporte, vivienda, asuntos al consumidor, corrección, recursos naturales,
agricultura, desarrollo económico, trabajo, recursos humanos, transportación y obras públicas, podrá haber del tope de 80 hasta una tercera parte en diferencial. Esta es la ley, gente. Esta es la ley vigente y la última enmienda fue en el 2017 para entrar a la Comisión de Servicio Público y al directivo de la comisión, porque hubo una reforma con relación a la Comisión de Servicio Público. Pero en el 2003, esto es lo último que se dice, esto está vigente, la ley 199, que enmienda la 89, la 13 del 1989. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos hoy salarios? Y vamos a hablar de dos personajes que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista de lo que son en esta administración. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos a un secretario del Departamento de Agricultura que lo primero que hizo cuando llegó, el de la extrema izquierda, cuando llegó al Departamento de Agricultura, fue decirle a la gobernadora, ir a la fortaleza a pedir un carro y escolta? Tiene escolta, tengo el nombre, la voy a traer esta tarde. Que se gane $160,000. Que el que tiene la corbata que está al lado de la gobernadora, la corbata con pespuntes rosados, es nada más y nada menos el nombrado como director de ASEM, aquí un poquito más joven, el doctor Regino Colón Alsina, ahí con la secretaria de la familia y el secretario designado al Departamento de Salud. Y el doctor Regino Colón Alsina se gana $274,000. Es el salario más alto del gobierno de Puerto Rico hoy. Y el SAR de Energía se gana $250,000 con la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, María Cristina Zapata. $250,000 cada uno. Y hoy nosotros estamos hablando de que hay que aumentarle la tarifa según el negociado de energía para poder satisfacer las pensiones, porque no hay dinero. Y todo esto con la anuencia de la Junta de Control Fiscal. Que yo sepa, la Junta no ha dicho nada de los salarios de los jefes de agencia. Pero ¿qué va a decir Robert Mujica si él se gana $650,000? De la chequera del pueblo de Puerto Rico. Cuando una sigue viendo, y yo trato de hacer lo que yo estoy segura que otros colegas están haciendo en estos días, vamos a buscar lo que la gobernadora dice que son supuestamente ahorros, porque ella dice que aquí hay un ahorro y que ella ahorró en salarios lo que no ahorró Pedro Pierluisi. Pues entonces yo me dedico a buscar. Vamos a buscar los salarios de Pedro Pierluisi. Yo fui más atrás. Yo fui a buscar los salarios también de Ricardo Rosselló Nevares. Y para que ustedes tengan una idea, Ricardo Rosselló Nevares le pagó a William Villafañe, que fue su primer secretario de la gobernación, $168,000. No 225. La gobernadora lo justifica porque él también es jefe de AFAF. Yo les digo una cosa, yo quisiera saber cuáles son las horas de esta gente. Pero así se ganan en el servicio público. Otro que también me llamó la atención es precisamente el mismo jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ganaba menos de $250,000. Aquellos de Ricardo Rosselló Nevares, como sabemos, los José Ortiz de la Vida, etcétera, etcétera. Pero Jennifer González insiste en decir que en efecto hay un ahorro. Pues yo encontré algo que no pensé que iba a encontrar jamás. Y es un jefe de agencia de la administración de Pedro Pierluisi que tuvo muchas críticas por ser bastante inexistente en ese embeleco que se llama el Departamento de Seguridad Pública,
creado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez en la Cámara. Y esta foto siempre me gusta traerla porque este es el donante, designado secretario, nominado y confirmado en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Rafael Rodríguez, un donante excesivo del Partido Republicano en Estados Unidos y del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y ahorita hablábamos de él precisamente porque también se llevó a su comité de amigos para manejar el Departamento de Salud de Puerto Rico. Cuando estamos buscando, nosotros nos encontramos con que Alexis Torres fue un secretario que llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de la mano de Pedro Pierluisi, fue quien lo nombró. Y cuando llegó le dijeron que su salario iba a ser de $210,000. Y fue en una vista pública el 23 de marzo del 2021, cuando el país se enteró que la administración Pierluisi le pensaba pagar $210,000 a Alexis Torres. Y Alexis Torres se negó a recibir ese salario. Y se bajó el salario en $84,000 para ganarse entonces $126,000. Todavía está por encima de los $106,000 que se podrían ganar según la ley 13 de 1989, enmendada por última vez en el 2003. Nunca enmendada para cambiar la fórmula, siempre para incluir más jefes de agencia. Y por eso es que le aplica al secretario del Departamento de Seguridad Pública, porque esa enmienda establece que cualquier departamento que cree la legislatura de Puerto Rico se va a dejar llevar por esos salarios. Y yo quiero que ustedes escuchen, yo sé que me van a matar porque el video pues está el amigo de ustedes, Gregorio Matías, pero ustedes escuchen, es bien breve, lo que tuvo que decir el nominado entonces, y no fue fue el 23 de marzo, al Departamento de Seguridad Pública, cuando fue la vista pública que salió a relucir la reducción de su salario. Vamos a escucharlo. La compañera le preguntó que cuánto era su salario. Al decir que eran 126,000, ¿cuánto era el salario que tenía su plaza cuando usted llegó? Estaba presupuestado $210,000. ¿Cuánto? $210,000. ¿El gobernador le bajó el sueldo? No. ¿Qué sucedió? Este servidor personalmente entendía que esa cantidad no iba acorde con los planes personales míos y de trabajo. O sea, que usted mismo pidió que le bajaran el sueldo. Eso es así, eso es correcto. Yo creo que esta es la primera vez en la historia, por lo menos que yo sepa. Gracias por llegar a Puerto Rico a servir y demostrar desde el saque su deseo de servir de frente, con claridad, y el interés suyo no sea monetario, sino servirle a la isla. Gracias. Eso que dijo Gregorio Matías al final, yo creo que era justo que se lo dijera a Alexis Torres, porque yo también, desde que ellos son gobierno, el Partido Nuevo Progresista de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, de Pedro Pierluisi, de Wanda Vázquez Garcés, de Ricardo Rosselló Nevares, de Luis Fortuño, de Pedro Rosselló González, nunca había visto que un jefe de agencia dijera: yo me bajé el salario, porque eso no es. Y en otra intervención, que es la intervención directa de una de las senadoras entonces de mayoría del Partido Popular, dijo específicamente a Alexis Torres: yo lo encontraba excesivo para la realidad fiscal de Puerto Rico. Y eso es lo que usted esperaría que pase si usted llega a una agencia y le dicen que su salario va a ser $274,000 como el del jefe de ASEM. Y yo no sé si el jefe de ASEM lo sabe, pero en el caso de ASEM, no solamente no le han hecho justicia salarial, que aparentemente ahora la Junta la va a hacer, incluso a los paramédicos, a los trabajadores de la salud. Es que incluso ASEM tiene un problema crediticio
por todos los endeudamientos que hubo en la administración Luis Fortuño. Y que de lo que está más en precario son precisamente las facilidades del centro médico de Río Piedras. Y eso está, y nosotros lo sacamos con documentos inclusive de la oficina de la Contralora. Pero esta gente llegaron a ganarse lo que negociaron con la gobernadora, porque también eso es importante decirlo. Esto es una negociación de la gobernadora con los jefes de agencia que se ganan esa friolera de dinero. En un país quebrado. En un país quebrado. Y yo creo que lo más interesante también que se dio ayer fue la manera en que la gobernadora defiende a Francisco Domenech y a la secretaria de Estado. Porque ellos son las personas que más cerca han estado de mí. ¿En dónde? En campaña. Y después, Verónica Ferrayoli Ornedo, de asesora de su oficina en Washington. Pero hay que llamar la atención que son buenos comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Y ustedes me dirán, y antes Alexis Torres se ganaba 126. ¿Y cuánto se gana Garfer? Pues Garfer se gana 160,000. Sí, más que lo que se ganó porque se bajó el salario el entonces director de Seguridad Pública, secretario. No, Garfer dijo, yo me voy a ganar lo que me ofrezcan, 160. Y así sucesivamente, si ustedes ven la lista, y los invito a que la vean, el nivel de pagos es increíble. Contrario a lo que se ganaban antes. Claro, Gabriela Bofelli, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales u oficina de Puerto Rico en Washington, se gana $200,000. Entre ellas, Regino Colón Alsina y el matrimonio, hay 1.6 millones de dólares en salario. Pero el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar más luz, porque le tenemos que pagar las pensiones a los pensionados. Una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico que no ejerció, que falló, que fue negligente. Pero como no hay Departamento de Justicia, otra que se gana $140,000 sobre los 106,000 que se supone que se gane, Janet Parra. Pero ustedes se van a quedar atónitos con lo que yo les voy a decir. Ustedes saben quién tiene el único salario que cumple con lo que dice la ley 13, Valery Rodríguez Erazo. Porque Valery Rodríguez Erazo se gana, en efecto, $106,000. Sí, 106,000. Y eso es lo que se supone que se gane. Una jefa de agencia en el DACO, que precisamente es una agencia constitucional y que está cubierta por la ley 13 de 1989. Sí, Valery Rodríguez Erazo, mírenla al final. Secretaria de Asuntos al Consumidor, nominada dependiente de confirmación, $106,000. Valery Rodríguez Erazo, la amiga de la gobernadora y la esposa de Elías Fernando Sánchez y Fonte. Es el único salario de todos esos que cumple con la ley. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el gobierno de Puerto Rico sobre esto? Tengo que decirle, y vayan a la página de bonitasradio.net, allí está la historia completa, con incluso el video de la mejor evidencia de cómo el secretario del Departamento de Seguridad Pública se gana sobre $34,000 más que el pasado de Pedro Pierluisi y Alexis Torres. Y en esa historia establece que nosotros le pusimos una llamada a la secretaria de prensa de la gobernadora, Mariely Fernández, y no nos contestó. Y le pusimos 2 mensajes de texto y no nos contestó, porque no quieren contestar lo que el periodismo independiente tiene evidencia de que ocurre en este esfuerzo de aumento de salario.
que aumentan los salarios en una negociación personal como si fuera la chequera de la gobernadora Jennifer González Colón. Y es la chequera del pueblo. Y voy a ustedes a los comentarios. Recuerden, siempre pueden donar cuando estemos en el chat. Adictos a la avaricia, dice Javier GT. Da cosa oír a Goyo agradeciendo. Flores dice, ella 106,000 por encima de la mesa y su esposo cuando le dan contratos para compensar ese salario pobre. Es verdad, Florence, eso puede estar pasando. Pero yo traigo la evidencia de lo que es una realidad. Y ahí está. Esto es un verdadero descaro. Así es. Yuyo González, los panas de Llegó dándose la buena vida a costa del sufrimiento del pueblo. Quisiera ver la descripción de deberes y responsabilidades de estos supersecretarios que justifican esos salarios, según los tienen los demás empleados públicos. Es que lo mejor de todo esto es el de Agricultura, que tiene hasta chofer, hasta escolta, policías estatales escoltándolo. Subirse el salario pero no a los meseros, exactamente. No, a los meseros no, porque a los meseros no se puede porque eso le hace daño a los negocios de Manuel Sidre y de su hijo. Gente, así las cosas, me voy. Gracias por estar. Esta tarde vengo con un videito interesante de un comentario del secretario de Energía en relación a Puerto Rico y la administración Biden. Y es importante precisamente porque estamos atravesados por esa política partidista. Biden, demócratas, trumpistas en este momento, que no van a privilegiar las renovables para el uso de transmisión y distribución de energía, sobre todo generación. Y yo creo que es súper importante, se los voy a traer porque me parece que lo debemos poner en la nevera como siempre hacerlo. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Nos vamos. Recuerden que pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo. Cuando no estemos en vivo también lo pueden hacer en los 3 puntos. Siempre le va a salir el signo de dólar con un corazón. Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21.net, PayPal, tarjetas de crédito. Y finalmente, siempre a través de la dirección que Rodrigo Otero Boico les da al principio y al final de este programa, envío de cheques y giros postales. Nos vemos a las 5 en otro ¿Qué palo es noticia? Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.